me encontré un hilo aproximadamente de unos 20 o 30 centímetros. Al estirarlo se veían todas las cruces. En los brazos horizontales de las cruces estaba escrito un nombre de una mujer. ¿Qué forma tienen entonces los demonios? Esferas, pero oscuritas. Según el tono de gris o de negro, así mismo es la fuerza negativa que ellos tienen. La entidad, en reciprocidad y enojo por lo que yo hice, me dejó un pequeño aruñón en la espalda. Y dentro de ese papel había un pequeño tronquito de madera, una astillita de madera, con unos hilos envueltos y amarrados en nudos. El caso más fuerte ha sido con una entidad de nombre Asmodeo. Bienvenidos, amigos, a los amantes del contenido paranormal, a un nuevo capítulo de No Apagues la Luz. Hoy nuevamente estamos en nuestro set habitual y tenemos un invitado de lujo, una persona que es armonizadora espiritual. Ha tenido que ser testigo de un montón de situaciones, de posesión de espíritus, de trabajos de brujería en personas, y las historias que nos trae el día de hoy son realmente impactantes, son testimonios reales de alguien que se dedica al oficio. Juancho, bienvenido también usted. Alejo, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted, para nuestro invitado y a todos los seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. Hoy un tema bastante pues pesadito, lo estábamos esperando, un tema muy enigmático y bueno, vamos sin darle más vuelta al asunto a saludar a nuestro invitado. Él es César López, como ya lo dijo Alejo, y César, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en No Apagues la Luz. Muchas gracias, Juan, Alejandro, por invitarme. A quienes nos siguen en redes sociales, un cordial saludo. Contento de estar acá y poder compartir las historias que espero impacten de manera positiva en el conocimiento de estos temas que tantos tabús y tantas incertidumbres generan en cada uno de nosotros. Gracias, César, también por aceptar la invitación, por venir a nuestro municipio y estar grabando hoy con nosotros en el set oficial de No Apagues la Luz. ¿Cómo inicia, César, todo este camino espiritual? Bueno, Alejandro, esto comienza más o menos a mediados de 2018, después de una situación muy compleja por la que yo estaba pasando a nivel personal, a nivel emocional y a nivel espiritual. Yo en ese momento, la verdad, lo único espiritual que hacía era orar un Padre Nuestro, ir a misa de vez en cuando y pedirle mucho a Dios en la soledad de la casa, después de haber perdido a mi madre trágicamente en un accidente 3 años antes, que me ayudara porque estaba pasando, como les dije, por una situación muy difícil. No tenía empleo, no tenía mayores ingresos, estaba cursando el séptimo, octavo semestre de mi carrera y prácticamente estaba como a punto de tomar la decisión de abandonar mis estudios y dedicarme, no sé, a lo que primero resultara, si fuera el rebusque o no el rebusque, lo que fuera. Y un día, era temprano en la tarde, tipo 2:30, 3 aproximadamente. En medio de ese desespero, yo me ubiqué en un sector de mi casa, en un punto estratégico, y nuevamente mirando al cielo le pedí a Dios que me ayudara. Inclusive yo lo hice como lo hacen a veces muchas personas, que me diera una oportunidad de ganarme un chance, una lotería, una rifa, algo que me ayudara a respirar económicamente. Y pues no sé si fue que logré tocar tanto las fibras espirituales o lo pedí con tanta fe, que en ese momento la reacción me causó una sorpresa agradable para mí en ese momento que yo nunca la esperé.
Y yo me encontraba en esta posición pidiéndole a Dios esa ayuda que tanto necesitaba. Y la respuesta espiritual fue esto que acabo de hacer. El movimiento de mi mano. Involuntario. Involuntario, totalmente involuntario. Yo miré mi mano y jocosamente dije, ay, tan chévere. Otra vez. Y nuevamente sucedió. César, pero ¿cómo vincula usted ese movimiento involuntario, extraño de la mano con lo que usted iba a hacer después? Las liberaciones, o sea, liberar a la gente de espíritus. ¿Cómo llega usted a esa conclusión de que el movimiento de la mano era para eso? Finalmente, y después de tanto indagar, la conclusión fue que todo esto proviene de un campo que se denomina espiritual. Y yo seguía indagando, seguía buscando información, contextualizando lo que estaba sucediendo, y a la par de ese trabajo investigativo que me tomó un año, fui descubriendo otras habilidades. Precisamente usted, ¿cómo hace para identificar una persona que está poseída por alguna entidad demoníaca y lo puede diferenciar? De que no sea un tema psicológico, de que no sea que la persona tiene zozobra. Lo primero que debo decir es que hay personas que efectivamente, como lo dice Alejandro, se posesionan por sí mismos. Es decir, llegan a un punto extremo de ansiedad que generan reacciones muy negativas. Entonces, eso ya es otro campo, eso ya es otra situación. ¿Cómo lo detecto? Por las conductas de la persona, los comportamientos, ciertas actitudes. Y para saber que una persona tiene alguna afectación espiritual, tiene una posesión, tiene tal vez un acecho, porque es que también hay energías que impactan la energía propia desde afuera. Entonces, desarrollé una habilidad. ¿Cuál es esa? Primero, si la energía es muy fuerte, la molestia es muy fuerte, la persona no me puede mirar a los ojos. Una persona que tenga un contacto directo a través de la mirada conmigo, si hay una posesión, la reacción es inmediata. Y me han sucedido casos en los que la persona se transforma inmediatamente, grita, se tira al piso, se transforma de inmediato. Y la otra forma en la que yo percibo es con unas pequeñas sensaciones en los lados de mi cabeza. Digamos, si yo me acerco a alguien y esa persona tiene energía negativa o está siendo molestado por energías negativas, yo lo percibo al lado derecho, sé que es una energía del orden masculino, o si es al lado izquierdo, sé que es una energía del orden femenino. César, y para alguien, digamos, del común que no tenga las habilidades que tiene usted para identificar si una persona está poseída o si efectivamente es un tema psicológico, ¿qué actitudes así extrañas podrían tener que le pueda indicar a una persona, ese tal vez sí está poseído? Bueno, lo primero es contextualizar de qué se trata una situación energética. Uno puede contraer energías negativas de 3 formas diferentes. Yo lo he contextualizado de esa manera, lo determiné después de mucho analizar y mucho estudiar el tema. La primera es porque alguien nos hace algo a través de sí mismos o a través de terceros. Las famosas brujerías. Te mandan a hacer un trabajo, un amarre, un endulzamiento, te mandan a hacer un cruce, te mandan a hacer N cantidad de cosas. Entonces, ello genera que nuestra energía se afecte. La segunda es cuando de manera involuntaria yo adquiero la energía en algún lugar donde haya energía negativa. Yo voy a un banco, yo voy a un parque, yo voy a una cafetería, a un restaurante,
donde se mueve energía, que por lo general es en cualquier espacio. Y allí se me transfiere una energía, se me adhiere porque mi energía es considerada para ellos como una fuente de alimento por mi modo de vida, la forma de ser que yo llevo. Entonces, se regresan conmigo y ahí se queda. Y la tercera es porque yo mismo invoco esas energías, pero no de la forma, no se mire invocar como si yo dijera energías oscuras, vengan a mí, no. Me refiero propiamente a mi forma de vivir, a mi forma de ser, a mi conducta como ser humano. Si yo soy una persona que constantemente maldice, aquel que a toda hora insulta lo que lo rodea, el día, la noche, eh, si dentro de su vocabulario está ser soez a toda hora para tratarse a sí mismo o a otras personas, o yo soy una persona que le gusta mucho el traguito, la vida alegre, la vida nocturna, estoy expuesto totalmente a malas energías, o si yo vivo en contraste a toda hora con mi situación, si yo no genero ninguna reacción positiva a lo bueno o lo malo que me suceda, si yo no estoy en armonía conmigo mismo, con mi entorno, eso me trae malas energías. ¿Y cómo reacciono, cómo me doy cuenta que estoy padeciendo de la injerencia de malas energías? Porque mi vida cambia totalmente. Paso de estar bien a estar mal. Lo que a mí me salía bien hoy, mañana ya está mal. Es decir, que no es solamente en salud, sino en negocios, en el trabajo, en relaciones personales con la familia. Claro que sí, la relación de noviazgo, después de que con mi novia todo era bien, todo era chévere, armonioso, de un día para otro se volvió conflictivo, se volvió pesado, ya no nos podemos ni ver, se acabó la relación. Con mis hermanos, una relación muy bonita, en la familia, nos reuníamos cada 8 días, ahora no, ahora, qué pereza ir por allá, ya no me siento a gusto. En el trabajo, después de ser un buen empleado, de ser, digamos, aceptado armoniosamente en el entorno, entonces ya todo me sale mal, las herramientas no me funcionan, empiezo a llegar tarde, regaños constantes, voy de para atrás. Uno de los factores más comunes y que las personas, antes de cualquiera de las anteriores mencionadas, empiezan a notar es cuando el dinero no les rinde. Yo me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia ya de 9 años, perdón, de 7 años, que normalmente lo buscan a uno, buscan la ayuda, es cuando el dinero no rinde. Y ese es el primer punto que le mencionan a uno. No, es que a mí el dinero no me rinde, el sueldo no me alcanza. Yo antes con un salario mínimo vivía y ahorraba. Ahora recibo el salario y tengo que salir a buscar prestado. Antes de decirle a uno, no, es que mi salud estaba súper bien y ahorita cualquier respiración me enferma. Eso se ha escuchado también mucho. He escuchado muchos casos donde la gente, por ejemplo, antes con un mínimo podía sobrevivir, de hecho podían ahorrar y después tienen 3 o 4 trabajos, ganan 3 o 4 veces más dinero y ya no les alcanza, tienen que prestar dinero. César, de todas las liberaciones que me imagino que has tenido, o exorcismos como algunos lo conocen, ¿cuál ha sido el caso más perturbador, el caso más sobrenatural que de pronto le haya tocado? El caso más fuerte ha sido con una entidad de nombre Asmodeo. Este es un espíritu que se conoce dentro de la historia como uno de los 72 demonios que el rey Salomón dominó y tenía a su disposición. Todo esto tiene un contexto religioso, tiene un contexto histórico y esa entidad se me presentó como Asmodeo
Y obviamente que uno diría, pero si no lo está viendo, ¿cómo le va a creer que es Asmodeo? Es muy simple. Resulta que los espíritus no te mienten. Ellos no te dicen mentiras. Si un espíritu te menciona el nombre, es un espíritu que sabe que no está a voluntad de quien sabe el nombre del espíritu, pero sí es una entidad que tiene una fuerza similar a la que uno tiene en ese momento, una fuerza espiritual. Hay un contexto, y aquí abro un paréntesis, en el que, digamos, nosotros tenemos una visión del campo espiritual desde la perspectiva de las películas, el cine. Nos han dibujado que entre más feo el demonio, más poderoso es. Entre más ojos tenga, entre más brazos posea, entre más cuernos tenga, más daño nos puede hacer. Y pues obviamente cuando nos quitamos ese peso de encima, de saber simplemente que son imágenes que parten de la creatividad y nos impactan psicológicamente de alguna manera, entonces ahí ya entramos a mirar más calmadamente, más pausadamente lo que es realmente una entidad oscura. Ellos son oscuros, pertenecen al campo espiritual, son de ahí, ahí se sienten bien, esa es su zona de confort. Pero no tienen la habilidad en ningún momento de querer hacernos daño. Y eso tiene una razón, tiene una justificación. Bueno, César, me genera una duda de lo que usted nos acaba de decir, y es que el cine, a través de la historia, nos ha mostrado los demonios que, como usted bien lo dice, pueden partir de la creatividad de algún director de cine, de un guionista. Entonces, si eso hace parte de la creatividad de un cineasta, ¿qué forma tienen entonces los demonios? ¿Ha podido ver alguna vez uno de ellos? Sí. Te voy a decir, mira, no nos imaginemos un demonio como hasta ahorita lo han plasmado en las diferentes iconografías, que es una entidad humanoide con un aspecto físico terrible, lleno de colmillos, con una boca gigante que nos puede pasar enteros en una sola mordida, con orejas puntiagudas, con cuernos, con ojos rojos, enrasado en dragón, botando candela. No. En realidad, la energía espiritual, tanto para la luz como para la parte oscura, son simplemente esferas. Te pongo un Círculos. ejemplo. Tú miras una luz, la luz de un bombillo, la miras por un momento, inmediatamente cierras los ojos. Cuando cierras los ojos, observas en tu mente una esfera de luz potente que te quedó después de mirar un bombillo encendido. Ahí tienes la representación gráfica de un ser de luz. Esa esfera de luz que se dibuja en tu mente es la forma más exacta de observar un ser de luz. Lo que pasa es que no son visibles para todos y son, digamos que, de un tamaño apenas perceptible. Y asimismo son los seres de luz, esferas, pero oscuritas. Lo que pasa es que ahí, según el tono de gris o de negro, asimismo es la fuerza negativa que ellos tienen. Eso le iba a preguntar. ¿Hay demonios más poderosos y peligrosos que otros? Sí, eso es totalmente cierto. Dentro de la demonología, hay demonios que se dedican a ciertas funciones específicas y hay demonios que comparten funciones. Ejemplo, hay demonios que se encargan de perturbar en el campo de la salud a una persona. Pero a pesar de que comparten esa función, no todos se dedican a lo mismo. Hay demonios que te pueden afectar psicológicamente,
Hay demonios que te pueden afectar en el campo respiratorio, en el campo digestivo, en el campo cerebral, neuronal. Aquellos que te ponen a ver visiones, aquellos que te ponen en una situación compleja, aquellos que te reducen a una cama. Cuando una persona va mucho donde el médico y se realiza cualquier cantidad de exámenes, y el médico, después de revisar los exámenes, le dice: pero usted está bien, usted no tiene nada, mire, sus exámenes están Pasa mucho. 100% bien. Ahí es porque algo está pasando y no es propiamente lógico, tiene que ver con el campo espiritual. César, ¿existen entonces demonios que se especializan tal vez en destruir familias, en llevar a las personas a tener cierto tipo de adicciones, como es drogadicción, o inclusive llevar a la gente hasta el suicidio? Sí, lamentablemente sí. Y en esto hay que observar dos contextos diferentes. El primero es la intención con la que la entidad llega a la persona o a la familia. Y en el segundo es la procedencia de esa entidad. En el caso de la intención es si ha sido enviado a través de otra persona por medio de un trabajo de brujería, o cómo llegó, cómo se adquirió para la persona o para la familia. Entonces, si fue enviado con una intención, el ataque es más directo, el ataque es más complejo y persistente. Si no ha sido enviado, simplemente adquirido, entonces a esta entidad lo único que le interesa es la energía, bien sea la energía de la familia o la energía de la persona. Entonces empieza a molestar. Vamos a hablar del que fue adquirido y le interesa la energía. Entonces él empieza a molestar. Entonces, digamos, la familia está reunida y están hablando algo interesante, algo normal, y están en un ambiente agradable. Pero la entidad dice: bueno, ya es hora de alimentarme. Entonces le envía un pensamiento a alguno de los que están en la reunión, como diciendo: te miraron feo. Y ahí surge la discordia. Surge la incomodidad y va escalando hasta que se forma un pleito, y en ese pleito surge la mala energía, la fuente de alimento de esa entidad que está en ese momento, que provocó un mal momento. Y cuando es una persona, entonces esta persona empieza a sufrir tropiezos en su cotidianidad. Le coge la tarde, entonces vienen las reacciones comunes, el enojo, la ira, las emociones negativas. Ya empieza a discutir por todo, a quejarse por todo, a maldecir por todo. Entonces, esa energía que yo estoy emanando en ese momento es la que a esta entidad le está facilitando su alimento. César, una consulta. Esas entidades demoníacas que están en algún lugar espiritualmente son diferentes a los egos que las personas cargan. El ego, Sí, el ego cuando alguien siente lujuria, avaricia, enojo, todos estos sentimientos negativos que las personas experimentan, ¿son también especie de demonios los egos o son entidades diferentes a las que están en el mundo espiritual? mis emociones negativas, mis demonios, por decirlo así, esos son los que me molestan porque yo quiero que me moleste. Cuando a mí me da rabia, cuando a mí me da tristeza, cuando a mí todo me incomoda, cuando no me siento bien con ninguna persona, cuando miro algo agradable y le tengo que buscar el punto de desagrado, cuando alguien me habla algo bonito y yo tengo que buscar la forma de que se convierta en algo feo. Entonces, esa energía mía propia es la que está haciendo que la energía del entorno se transforme. César, qué pena. ¿Y esos demonios internos, egos, hay una manera también de liberarlos? Claro que sí. Hay una forma y es así mismo a través de las emociones.
emociones negativas, convertirlas en emociones positivas. César, hay mucha maldad en el mundo. Eso pues no es un descubrimiento. Yo creo que ha existido durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué le pasa a una persona que le manda a hacer maleficios a otra o que le hace maleficios? O sea, la gente mala, ¿tiene algún final malo? Cuénteme qué conoce usted al respecto. Bueno, mira, existe algo llamado el karma y el dharma, o como se le conoce comúnmente, dar de lo que recibes. Ley de causa y efecto. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en medio de una emoción negativa, una rabia porque alguien me hizo algo que no me gustó, y entonces yo tengo que actuar con despropósito y hacerle más daño del que me causó, voy y busco a alguien y le digo, mira, yo quiero que esta persona se enferme. O inclusive, vamos a poner un ejemplo más común, que sucede bastante, y es por lo que muchas personas a veces me buscan. La mujer que se enamora del esposo de la amiga, la vecina u otra mujer que no conoce. Y viceversa, ¿no? Porque también pasa entre hombres. Entonces, le mandan a hacer un trabajo a ellos para que se separen. Y ojo ahí, porque ese trabajo es para ambos, para que se separen. Yo creo que ese es el más común de Eso es de los más comunes que existen. de los celos. Exacto. Y entonces hacen que ambas personas se separen, entonces luego esta persona ya feliz porque tiene a él o a ella para sí, no se da cuenta y en medio de su emoción no se acuerda que mandó a hacer un trabajo para ambos, para que se separen. Y entonces ella recoge la persona que acaba de dejar esa relación y lo asume dentro de una relación. Recordando que les dije que ella olvidó que mandó a hacer un trabajo y la persona que recoge viene con esa energía. Ahí es donde comienza la ley de causa y efecto. Ahí es donde comienza el karma y el dharma. Entonces, como yo me uní a esta persona que acabé de conseguir a través de un trabajo de brujería, ya estoy absorbiendo la energía que él trae. Y esa energía, aparte de la que él acaba de vivir y padecer con la separación, porque le generó tristeza, fue una separación incómoda, llena de problemas, de situaciones que no tenían por qué suceder, también trae una energía impuesta, una energía que alguien le mandó, la misma persona con la que se va a unir. Entonces, esta pareja nueva no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque a quien acaba de recoger trae una energía potente de carácter oscuro que va a perjudicar a futuro esta nueva relación. César, es decir, que cuando hay un contacto y comparten energía sexual, digamos que las entidades y todo esto negativo que trae una persona puede ser compartido con su pareja. Totalmente. Y es a lo que me refería hace un momento cuando hablaba de la transferencia de energía. Cuando la energía me llega o cuando sin querer yo la transmito. Transferencia de energía. Se lo pregunto porque la otra vez leí, no sé, no recuerdo en qué lugar, alguien que hablaba del amor consciente. Y esa persona decía que el amor consciente también revisa con quién o con qué persona se va a meter para evitar muchas veces compartir estos tipos de karmas. Informado, César, de como toda esta situación que usted ha experimentado en liberaciones y en tenerse que enfrentar y mirar a los ojos a demonios a través de personas, quisiera consultarle si en algún momento sintió que una entidad de esas lo siguió para su casa. Bueno, tengo que serte honesto, Alejandro, que no solo una, muchas, y no solo a mí, a todos. Todos seres humanos somos asediados por energías, tanto de luz como de oscuridad. Las de luz buscan protegernos, las de oscuridad acceder a nuestra energía para
convertirnos en su fuente de alimento. Que haya sufrido de pronto algún ataque directo, si lo puedo considerar ataque, fue una manifestación y no fue hace mucho, tiene aproximadamente unos 2 meses, una entidad que vía telefónica le retiré a una persona que tenía un problema muy delicado. La entidad, en reciprocidad y enojo por lo que yo hice, me dejó un pequeño aruñón en la espalda, 3 dedos marcados, y me di cuenta porque yo sentía una pequeña comezón y cuando accedí a rascarme, en su término coloquial, sentí el ardor y me miré en el espejo y ahí tenía la marca, similar a la marca de el rasguño que aparece en una bebida energizante. ¿A qué le tienen miedo los demonios o los espíritus malignos? ¿Le tienen miedo a algo? Debo decirte, Juan, que el miedo es sugestivo y parte del campo psicológico de la persona. El miedo en el campo espiritual no existe. Ellos no tienen temor alguno por ninguna situación. Existen límites que ellos no cruzan, barreras que si trascienden generan efectos negativos para las entidades. Si una entidad de luz viene al campo oscuro, puede sufrir situaciones adversas para su energía, debilitarse o tal vez enfermarse, porque en el campo energético hay situaciones que uno a veces no comprende, pero suceden. Y si una entidad del campo de la oscuridad trata de vulnerar las barreras de la luz, también puede sufrir situaciones adversas, debilitarse o enfermarse o castigos, pero eso ya es netamente en el campo espiritual. Los temores, los miedos hacen más parte de un campo psicológico del ser humano que del mismo entorno espiritual. Y podríamos entonces decir, acá nos han dicho de pronto algunos invitados que los demonios, los espantos se alimentan del miedo de uno. Entre más miedo le dé a uno, más poderosos, más miedosos ellos, pues más asustadores. Entonces no sé si eso sea cierto, qué información tiene usted al respecto. Totalmente cierto. Así es. ¿Y por qué nos hacen ser víctimas del miedo? Como lo dices tú, porque ellos necesitan esa energía. Uno se debilita y esa debilidad es la que ellos aprovechan. ¿Cómo nos generan ese temor? A través de la energía. Hay una conexión energética entre la entidad y nosotros. Se refleja en el cerebro. El cerebro nos empieza a hacer creer que estamos viendo cosas que no están ahí, que no son reales, pero nos generan temor. Somos víctimas de nuestros propios temores. Un ejemplo, tú le tienes miedo a la oscuridad. Entonces, esa entidad que requiere tu energía, que está buscando tu energía, empieza a hacerte creer que estás en un cuarto oscuro. Y te conviertes en víctima del pánico, pánico que se transforma en energía negativa que absorbe una entidad. César, de estas experiencias que usted ha podido también vivir, ¿en algún momento se ha encontrado con personas que tal vez hayan realizado rituales, inclusive algunos rituales que a veces se han vuelto populares, como la Ouija, Charlie Charlie, etcétera? Sí, Alejandro, tengo que decirte que sí. Me he encontrado con varios. Tengo para ilustrar la experiencia de un joven entre los 20, 28 años aproximadamente, que él le pareció de pronto en su momento muy curioso hacer un pacto con el demonio.
Comúnmente se conoce un pacto con el demonio. Pero resulta que el famoso pacto con el demonio tiene un contexto muy diferente a como uno lo cree o como se lo han hecho creer. Porque quien toma esa voluntad de la persona no es el demonio como tal. Es una entidad oscura que simplemente le interesa ese momento de baja energía que yo tengo para hacerme creer cosas. Y puede que yo reciba los beneficios que pido, pero luego esa entidad lo que está haciendo es sembrar una energía negativa en mí que va a germinar y se va a convertir en una gran fuente de energía negativa para esta entidad. ¿A qué me refiero? Hoy puedes hacer un pacto por fama, ¿sí? Listo, y al cabo de 2 o 3 meses te empieza a ir muy bien, a obtener reconocimiento, te vuelves popular, te vuelves famoso. Pero en 2, 3 o 4 años, 5 años, según lo considere la entidad, esa fama, lo que has adquirido, todo lo que has obtenido, empieza a disminuir. Tu popularidad baja, tus seguidores empiezan a cambiar De de contenido. contenido. El dinero que has ganado tienes que invertirlo rápido, rápido, porque estás perdiendo ingresos, entonces inviertes, pero no te da resultado y vienes hacia abajo y rápidamente te conviertes en una gran fuente de energía para una entidad oscura. ¿Qué objetos son los que más se usan para este tema de la brujería, la hechicería que ha encontrado usted? Pues porque siempre mencionan que muñecos con alfileres y cosas así, ¿usted qué ha encontrado? Mira, Juan, te voy a hablar de una experiencia que tuve en el Cementerio Central de Bogotá, al cual acudí por curiosidad. No fui a realizar nada específico, simplemente no conocía el cementerio y me dio por entrar. Eso fue hace 1 año y medio aproximadamente. Yo empecé a recorrer las tumbas, a pasar por sitios que ya había visto en algunos documentales, en algunos informes de YouTube. Y pasé por un lugar, me dio por mirar. El sitio exacto es la esquina donde hacen rituales a las ánimas. Ese sitio, y la verdad, pues es un sitio donde hay una energía muy, muy pesada, bastante, bastante pesada. Al momento en que ya decido retirarme, después de analizar la energía, observar lo que estaba sucediendo, pero no actuar, porque yo no actúo si no me lo piden, di unos 10, 15 pasos aproximadamente. Yo venía mirando hacia el suelo y me causó curiosidad un papelito envuelto, y ese papelito tenía un color marrón. Lo empujé nuevamente con el pie y me llamó mucho la atención. Entonces yo me agaché y ahí mismo en el suelo, con mucho cuidado lo desenvolví. Y observé que tenía el nombre de un señor, de una persona, un hombre, escrito varias veces a lo largo y ancho del papel. Y dentro de ese papel había un pequeño tronquito de madera, una astillita de madera, con unos hilos envueltos y amarrados en nudos. Y dentro del papel, acompañado de este tronquito de madera y su hilo rojo con nudos, había café. Yo hago la consulta a mis guías espirituales y me dicen que es un amarre para enfermar a la persona, que está escrita ahí. Pregunté qué debía hacer y me dijeron espárzalo. Entonces, obviamente, yo procedí a regar el café, partir el tronquito, colocarlo a un lado y el papel lo hice bolita y lo tiré a la basura. Para mí, esto
A comparación de otras personas que requieren pues de un protocolo especial, de ciertos rituales, esto para mí es muy sencillo, es muy fácil. Porque gracias a Dios y a la experiencia, gracias a los guías espirituales que me acompañan, gracias a la protección que me brindan mis guías espirituales, no requiero pues de protocolos especiales o cosas así para desbaratar brujerías. Y ese mismo día, en el mismo cementerio, más adelante, cerca de una tumba que está en tierra, me encontré un hilo aproximadamente de unos 20 o 30 centímetros. Y en ese hilo estaban puestas, anudadas, cruces de extremo a extremo. Al estirarlo se veían todas las cruces. Lo curioso es que en los brazos horizontales de las cruces estaba escrito un nombre de una mujer. Nuevamente consulto a mis guías espirituales y ellos me envían la información. La palabra muerte aparece. Yo pregunto si puedo intervenir, si puedo hacer algo y ellos me dicen sí, corta. Y pues obviamente eso hice. Empecé a reventar el hilo y a separar las cruces. Las uní todas porque pues si el objetivo era la muerte de la persona, no podía dispersar las cruces porque ya hay comprometida una energía. Dentro de cada trabajo de brujería, de magia, se compromete una energía, la energía de la persona a la que se intenciona este tipo de trabajos. Entonces lo que hice fue que con otro hilo uní todas las cruces. Les hice una oración y abrí un huequito en la tierra y ahí las metí. La oración es una oración especial que yo realizo para destruir este tipo de trabajos. César, a lo largo de la entrevista nos ha contado también que tiene guías espirituales. Si existe la oportunidad de que le comparta a las personas que nos están observando y escuchando el día de hoy, ¿quiénes son sus guías espirituales? Claro que sí. Mira, yo desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, he admirado mucho la vida del Maestro Jesús. Aquel que estuvo en este mundo hace más de 2000 años y que nos dejó una enseñanza muy bonita. Enseñanza que hoy por hoy pongo en práctica, que es el amor a Dios, el amor hacia Dios, la fe en Él y el amor al prójimo. Esas tres enseñanzas transforman vidas. Él es uno de mis guías espirituales. El segundo es el ángel Gabriel, quien es el que Dios ha destinado para que se comunique con la humanidad. Él es el único que nos habla. Él es el único que nos transmite mensajes. No hay otra entidad que nos hable, y lo digo con conocimiento de causa. Sé que habrán contraventores de lo que yo estoy diciendo, pero la realidad es esa. Él es el único autorizado por Dios para transmitir los mensajes desde el campo espiritual hasta el campo terrenal. También está conmigo San Miguel Arcángel, que me acompaña brindándome protección y obviamente es quien me ayuda a proteger a las personas cuando hago liberaciones o cuando hago algún acompañamiento para retirar cosas oscuras. Aunado a la protección está la energía de el padre Benito de Nurcia, mejor conocido dentro del campo espiritual como San Benito, aquel a quien Dios le otorgó una gran capacidad para alejar entidades
oscuras. Él tiene una historia muy bonita y yo la he leído mucho, me ha llamado mucho la atención y es un ser espiritual que ayuda mucho en cuanto a protección. Y pues obviamente la presencia del ángel Rafael, quien para la salud espiritual de la humanidad es el encargado por Dios para velar por nosotros. Listo. César, ya hemos hablado de que a las personas se les pegan muchos espíritus malignos, son poseídos por demonios, pero tengo entendido que también a los lugares, por ejemplo, una casa, una finca, también pueden ser poseídos por demonios. Eso es cierto desde su conocimiento. Totalmente, Juan. Hay lugares que son poseídos por entidades, ellos llegan, se consideran dueños y hay que mirar dos aspectos. El primero son los espíritus que llegan a posesionarse de un lugar que ha estado vacío por algún tiempo y luego llegan seres humanos a habitarlo y las entidades empiezan a generar situaciones que obligan a que estas personas ya no quieran estar ahí y lo abandonen para que siga siendo manipulado o monopolizado por entidades oscuras. O también existe la situación en la que, digamos, una persona desencarna en su lugar de residencia, la casa que ha sido heredada a través de los tiempos por la familia, y de pronto él genera mucho apego por alguna circunstancia a este lugar. Entonces, cuando desencarna, ese apego hace que él no trascienda, sino que se quede ahí. Y ahí, o sea, yo también quiero hacer esta pregunta porque conozco locales comerciales en calles o sectores muy comerciales y montan un negocio y no pega, y montan otro y no pega, y a los 2 meses están otra vez bajando la cortina y por ahí 10 años así y no hay ningún negocio que se fortalezca ahí. ¿Puede ser eso un causante de que en el negocio en ese local no pegue ningún negocio, que tenga alguna posesión? Totalmente cierto. ¿Qué sucede? En cualquier local comercial se maneja energía. Es un constante tránsito de personas entrando, saliendo. Y como te explicaba en algún momento, todos manejamos energía. Todos somos energía. Y tú no sabes quién entra a un local. No te das cuenta si esta persona viene o no con mala energía, con qué intención, de dónde viene o dónde está. Si esta persona tiene algún tipo de injerencia espiritual negativa, si está siendo trabajada y no lo sabe, en fin, viene, va y viene del local. Entonces hay energías que se quedan y esas energías se van acumulando y se aunan, se suman a la energía propia del local, a la energía propia del lugar y generan una condensación que va creciendo al punto de colocar una barrera que hace que las personas ya no concurran a este sitio, que van alejando hasta que prácticamente hacen desalojar el lugar. César, ¿y cómo entonces se puede proteger una persona de un demonio? O de un maleficio que le vayan a tirar a uno. Bueno, normalmente uno no sabe que lo van a trabajar, pero uno sí sabe que uno tiene una vida por vivir, no se sabe hasta cuándo, pero hay que vivirla. Y lo importante, lo ideal para que nosotros nos mantengamos al margen de la injerencia espiritual negativa es tratar de vivir una vida en paz, armoniosa, tener emociones totalmente positivas en todo momento, alejarnos de pensamientos negativos, de actitudes negativas, alejarnos de todo aquello que constituya un riesgo espiritual. Es decir, entre más meditemos,
más practiquemos el amor, pero el amor visto desde un contexto espiritual, no tanto emocional, sino, digamos, el ser agradable, el extroyectar paz y tranquilidad. Lo que yo ofrezco, lo que yo transmito, es esa armonía la que me permite estar alejado de todo lo que sea con oscuridad. La tranquilidad, llevar una vida libre de lo nocivo del entorno, todo aquello que me afecta, procurar al máximo estar en paz con todo el mundo. Es muy común que hayan personas que se enojan hasta por una sonrisa. Y eso hace que nos contaminemos con mala energía. Entre más tranquilos, más serenos, más apacibles, más armoniosos seamos, más difícil será para una entidad oscura hacernos daño. César, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este capítulo fue de mucho aprendizaje, aprendimos mucho sobre el tema de demonios, cómo se comportan, qué hacen, cómo atacan a las personas, cómo las personas se pueden proteger de ellos, y nos trajo muchas enseñanzas en lo que nos pudo contar el día de hoy. Bueno, y a todos nuestros seguidores, no olviden darle me gusta para que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Suscríbanse, por favor. Síganos a través de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y los esperamos en un próximo capítulo de No Apagues la Luz con invitados sorprendentes. Muchas gracias. Antes de finalizar ahí, me gustaría también que César se pueda despedir de nuestros suscriptores, de las personas que nos ven, y también comparta su contacto para dejarlo ahí. Muy bien. Les agradezco mucho el haber compartido con nosotros este espacio. A Juan y Alejo por invitarme, por permitirme compartir mis experiencias. Claro que sí, yo les dejo mi contacto, quien quiera ubicarme. La única red social que yo manejo es WhatsApp. No tengo otro tipo de comunicación. Y con gusto, si requieren algún consejo espiritual, alguna ayuda espiritual, estaré presto a colaborar, a asistir y velar por la paz y tranquilidad de cada uno de ustedes. El número, ¿no lo dices? Mi número de WhatsApp es 311-895-1411. 311-895-1411. Hasta una próxima. No apagues la luz. Chao. No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz.